amigos presentes y también los que están a través de la Radio Mundial, esta emisora amiga. Que las bendiciones eternas de Dios sean sobre cada uno de ustedes, amigos radioyentes y también los aquí presentes. En el periódico El Siglo, todos ustedes vieron los anuncios de esta actividad. Dice la cosecha en el fin del siglo y dice también entérese del cumplimiento de estas profecías del fin del tiempo. Las profecías del fin del tiempo están señaladas en la Escritura, en la Biblia, y lo que Dios estará haciendo en este tiempo final en el cual nosotros vivimos es lo que Él ha dicho en su palabra que hará en el fin del tiempo. Vamos a leer una escritura en San Juan, capítulo 5, verso 24 en adelante, y dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Aquí el Señor Jesucristo dice que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. La voz del Hijo de Dios en el fin del tiempo. Esa es una promesa para este tiempo final en el cual nosotros vivimos. Así como en el tiempo del Señor Jesucristo, 2000 años atrás, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario y allí murió y luego resucitó, los muertos, los santos muertos del Antiguo Testamento resucitaron y aparecieron a muchas personas en la ciudad. San Mateo capítulo 27 da testimonio de este evento ocurrido 2000 años atrás. Dice San Mateo capítulo 27, verso 50 en adelante: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, después de la resurrección del Señor Jesucristo, vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Cuando el Señor Jesucristo resucitó,
aparecieron en este planeta Tierra los santos del Antiguo Testamento: Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, y también aparecieron los profetas del Antiguo Testamento, Job también, y todas estas personas aparecieron en la santa ciudad de Jerusalén, jovencitos y en cuerpos eternos, para vivir por toda la eternidad. El mismo Señor Jesucristo también resucitó y apareció también por 40 días. Apareció a sus discípulos. Este fue un evento muy notable, el cual es señalado en la Escritura, para que así nosotros entendamos que los santos, los escogidos del Antiguo Testamento, escucharon la voz del Señor Jesucristo, cuando Él murió y luego fue al infierno, y del infierno luego pasó al paraíso, y con Él vinieron los santos del Antiguo Testamento y resucitaron con Cristo. Por esa causa habla acerca de Cristo el apóstol San Pablo y otros apóstoles, diciendo que Cristo es primicia de los que durmieron. Él es el que encabezó la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Ayer resucitó también Juan el Bautista en ese tiempo, en ese día. Ahora, para el fin del tiempo, así como aquel fue el fin del tiempo de la dispensación de la ley, ahora en el fin del tiempo de la dispensación de la gracia, Dios ha prometido una resurrección de los santos en Cristo que murieron en las edades pasadas. Los cristianos escogidos de Dios, predestinados de Dios, que han partido, que han muerto en el pasado, resucitarán en el fin del tiempo. Y nosotros, los que vivimos, seremos transformados, como dice el apóstol San Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15. Y quiero leer esta escritura, porque esta escritura señala claramente lo que producirá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, con vida eterna. Dice así el apóstol San Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, verso 49 en adelante: y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, la imagen de Adán, traeremos también la imagen del celestial, o sea, del Señor Jesucristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles en cuerpos eternos. Y nosotros, los que vivimos, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá
la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Hasta ahí llegará la muerte para los hijos de Dios. De ahí en adelante no habrá más muerte para los hijos, los escogidos de Dios, porque recibiremos un cuerpo eterno y seremos todos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Ahora, dice San Pablo que esa transformación para nosotros los que vivimos y esa resurrección para los muertos en Cristo será a la final trompeta. ¿Qué es la trompeta final? La trompeta final es la voz del Hijo de Dios en el fin del tiempo. La trompeta final, el mensaje final del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el mensaje final señalado en la Escritura? El mensaje final es el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino que anuncia que el reino del Señor Jesucristo, el reino literal del Señor Jesucristo, estará pronto aquí en la tierra, en la dispensación del reino. El Evangelio del Reino presenta al Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Hijo de David, como el León de la tribu de Judá. El Evangelio del Reino prepara a todos los hijos de Dios en el fin del tiempo para recibir la transformación de sus cuerpos, los que vivimos, y para los que han muerto en Cristo, creyendo en Jesucristo en tiempos pasados, y aún los que de nuestro tiempo han muerto, dice que escucharán la voz del Hijo de Dios, escucharán esa trompeta final y se levantarán. Esa trompeta final, ese mensaje final, el Evangelio del Reino, la voz del Hijo de Dios en el fin del tiempo, proclamando el mensaje final de Jesucristo para todos los seres humanos, para que así se cumpla el programa divino que está señalado, anunciado en las profecías del fin del tiempo. Porque las profecías del fin del tiempo tienen que cumplirse en este tiempo final. Las profecías del fin del tiempo tienen que cumplirse en el fin de la dispensación gentil y comienzo de la dispensación del reino. Las profecías del fin del tiempo son las que cada ser humano tiene que ver, tiene que entender, tiene que comprender, para que sí pueda recibir los beneficios del cumplimiento de las profecías del fin del tiempo. Para el fin del tiempo tenemos la promesa de esa trompeta final, de esa gran voz de trompeta, como dijo Jesucristo en San Mateo 24, verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Vean ustedes para qué viene esa gran voz de trompeta, para qué viene la voz del Hijo de Dios en el fin del tiempo. La voz del Hijo de Dios en el fin del tiempo para llamar y juntar a todos los escogidos para nuestro regreso a la vida eterna, para nuestro regreso a la herencia que Adán y Eva perdieron en la caída en el huerto del Edén. Ellos cayeron de la vida eterna y nosotros en el fin del tiempo
seremos restaurados a la vida eterna. El Señor Jesucristo dijo, el que oye mi palabra tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Vean ustedes, la voz del Hijo de Dios en el fin del tiempo es para traer vida eterna a todos los hijos de Dios, para restaurar a todo hijo de Dios a la vida eterna. Por esa causa es necesario que todo hijo de Dios escuche la voz del Hijo de Dios en el fin del tiempo, porque es una voz del cielo para nuestro regreso a la vida eterna. Esta voz del Hijo de Dios la encontramos también en Apocalipsis capítulo 1 y verso 10. Y vean ustedes cómo está representada aquí la voz del Señor. Dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esta es la voz del Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 4 y verso 1 también encontramos la voz del Señor Jesucristo, la voz del Hijo de Dios. Y dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora vean, esta voz es mostrada como una voz como de trompeta, porque así se representa la voz del Hijo de Dios, la voz de Cristo. Y esa voz dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, las cosas que sucederán después de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, las cosas que sucederán después de la dispensación de la gracia, o sea, las cosas que sucederán en la dispensación del reino, yo te las mostraré, dice esa voz. Esa es la voz que da a conocer los misterios del reino de Dios en el fin del tiempo. Esa es la voz que los muertos escucharán y resucitarán. Y nosotros los que vivimos escucharemos esta voz en el fin del tiempo conforme a la promesa y seremos transformados. Ahora, ¿dónde encontraremos esta voz del Hijo de Dios? Porque esta voz del Hijo de Dios es tan importante que no podemos fallar en escuchar su voz. Porque si fallamos en escuchar su voz, no podremos recibir las bendiciones, los beneficios que Él dice que tiene para nosotros en el fin del tiempo. Esta voz es tan importante para todos los hijos de Dios que es necesario la identificación de esa voz en la Escritura. Y Dios tomó cuidado en identificar claramente la voz del Hijo de Dios en la Escritura, para que así los hijos de Dios no fallen en escuchar la voz del Hijo de Dios. En este tiempo del fin, como en todos los tiempos, hay muchas voces que hablan acerca de Dios, pero solamente una es la voz del Hijo de Dios.
Y esa voz del Hijo de Dios, miren ustedes las cosas que estará haciendo. Dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto conforme a las profecías del fin del siglo. Las cosas que deben suceder pronto conforme al programa que Dios tiene para el fin del tiempo y luego para el glorioso reino milenial. O sea, las cosas que deben suceder en la dispensación del reino son dadas a conocer a los hijos de Dios en este tiempo final. Ahora, ¿dónde encontraremos la voz del Hijo de Dios en el fin del tiempo? Recuerden, esa voz dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que deben suceder pronto. Por lo tanto, donde esté, estará mostrando las cosas que deben suceder pronto. O sea, las cosas que deben suceder en el fin del tiempo, las cosas que deben suceder en la dispensación del reino, las cosas que deben suceder cuando las edades de la iglesia gentil han terminado. Veamos dónde encontraremos la voz del Hijo de Dios dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 22, verso 6, dice así, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Dónde encontraremos la voz del Hijo de Dios? En el ángel del Señor Jesucristo que Él envía para dar a conocer estas cosas que deben suceder pronto. También en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, nuevamente habla el Señor Jesucristo acerca de su ángel y dice así, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora vean a quién envía Jesucristo, a su ángel. ¿Dónde encontraremos la voz del Hijo de Dios? En el ángel del Señor Jesucristo. Y escuchando el mensaje que el ángel del Señor Jesucristo estaría predicando en el fin del tiempo, estaremos nosotros escuchando la voz del Hijo de Dios para nosotros los que vivimos ser transformados y los que murieron en el pasado ser resucitados. Ellos en el paraíso están viendo lo que está aconteciendo en el fin del tiempo y están escuchando también. Por lo tanto, ellos están escuchando en el paraíso la voz del Hijo de Dios. Y nosotros en este tiempo final también estaríamos escuchando la voz del Hijo de Dios para poder regresar a la vida eterna, para recibir la transformación de nuestro cuerpo y así recibir un cuerpo eterno, ser vestidos de inmortalidad, ser vestidos de vida eterna y así vivir con Jesucristo por toda la eternidad a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Para eso es que todo hijo de Dios en el fin del tiempo escucharía la voz del Hijo de Dios. La voz del Hijo de Dios en el fin del tiempo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y adelante escuchando la voz
del Hijo de Dios en el fin del tiempo. Muchas gracias, amigos aquí presentes, por vuestra atención prestada, y también muchas gracias, amigos radio oyentes, por vuestra atención prestada. Que Dios les continúe hablando al corazón directamente y abriéndoles el entendimiento para comprender las profecías del fin del tiempo y escuchar así siempre la voz del Hijo de Dios en el fin del tiempo, para recibir todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de sus hijos en este tiempo del fin. La voz del Hijo de Dios en el fin del tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención. Muchas gracias también a Radio Mundial y a todos los que han estado trabajando en esta radioemisora para que sea posible esta transmisión radial de esta noche y también la de ayer en la noche. Que Dios les bendiga a todas las personas de Radio Mundial que han hecho posible esta transmisión radial. Ahora con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para continuar en esta noche esta actividad y luego concluir esta actividad. Pasen todos muy buenas noches. Gracias a Dios por esta oportunidad.